Padre, eres tú nuestro ayudador y queremos conocer cómo luce eso, qué significa, cómo lo disfrutamos, cómo no lo disfrutamos, Padre, y sobre todo que logres el propósito de este sermón, que es que la gente salga de aquí entendiendo que las crisis y las necesidades son invitaciones a ti, Padre, la fuente de todo lo que necesitamos, Señor, y exalta tu nombre como ayudador en esta hora, Señor, y tu promesa de que en tu presencia tenemos la ayuda, el oportuno socorro y la misericordia, como dice Hebreos. En el nombre de Cristo, amén. Puedes tomar tu lugar. Bien, ayuda en su presencia, promesa número 7, si no mal recuerdo, ¿sí? ¿Has estado en momentos así como en pantalla van a aparecer? Por ejemplo, dale uno. Se te poncha la llanta sin herramienta, ¿no? O te quedas sin batería, sin cables. Sabes lo que tienes que hacer, pero requieres ayuda, ¿cierto? O por ejemplo la que sigue, la clase. Todo niño ha estado así, hijo. Todo niño que dice, no, yo puedo solo y déjame solo. Y de repente acabas en la plaza más perdido que Adán en el día de las madres, brother. Y es un tema de que requieres ayuda, que alguien como conocido se acerque contigo y te diga, oye, ¿a quién buscas? Y que te dirija con tus papás o a un centro de seguridad, ¿cierto? Requieres ayuda. Siguiente. ¿Qué tal así que viajas a un país en el que no hablas el idioma y te quieres comunicar para pedir algo, pero no te entienden? Entonces requieres que alguien venga y te ayude a traducir lo que te están diciendo y demás. Y quizás estos no son como tan comunes, pero la que sigue yo sé que has estado ahí. ¿Qué tal así? Has estado ahí, ¿verdad? Y en ese momento, brother, no importa tu contexto cultural o educativo, requieres ayuda. Y el grito desesperado de mamá o papá o amor o el papel, ¿sí? Es muy común, aún en una cultura como la nuestra, que nos hemos vuelto muy individualistas, el que estemos en situaciones que necesitamos ayuda. Y si los próximos minutos, como oraba, la predicación de la palabra puede activar un instinto en nosotros, que cuando necesitemos ayuda sea Dios al primero al que acudamos y sepamos cómo Él va a proveer la ayuda, entonces este domingo habrá cumplido su propósito, ¿sí? Hemos visto a lo largo de estas promesas que Dios promete que Él es y será Rey por siempre. Envió a Cristo para darnos acceso a todas las promesas y salvación, provisión para las necesidades. Vimos la semana pasada también dirección, y en esa línea veremos que Él también promete ayudarnos, ¿sí? Porque no sé tú, pero yo me encuentro más de las veces que puedo contar necesitado de que Dios me ayude. Y si tú no eres tanto, se me hace que eres soltero y vives solo, brother. Porque en cualquier casa en la que cohabitas con alguien más, llega ese momento de Señor, ayúdame, dame paciencia. Y vamos a dividir esto en 3 puntos principales del sermón. Número 1, ¿por qué necesitamos ayuda? Número 2, una imagen, ¿verdad? Una historia, la condición del alma que deriva en una realidad de la vida. Y número 3, la necesidad en Cristo es una invitación a Cristo. Entiendo que Hebreos dice, ¿verdad?, que por medio de la obra de Cristo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, oportuna ayuda, ¿sí? Vamos a empezar, qué mejor que por el principio, en Génesis. ¿Por qué necesitamos ayuda? Y ve en tu Biblia, el primer libro de tu Biblia, ¿sí? Génesis 1, versículo 1. Cuando estén ahí, díganme ya. Versículo 1 dice, en el principio, bueno, esto es, ¿te acuerdas cuando tomabas clases de español? Que había, o los que saben como inglés, tomaban como comprensión de lectura. Entonces como leías algo y después te hacían preguntas de ver si habías entendido. Ok, te voy a regresar a esos tiempos. No, sí, tantito, leve, te voy a ayudar, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿qué fue la diferencia entre desorden y vacío del 1, del 2 mejor dicho, y la luz del 3? Lo que Dios dijo, la palabra, ¿de acuerdo? Versículo 11. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre él, sobre la tierra. Y fue así, ¿ok? Y produjo pues la tierra hierba verde, ¿ok? Versículo, espérate. Bueno, está, ok. Versículo 20, ¿sí? ¿Estás conmigo? Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas
seres vivientes. Y ya ves tú toda la ecuación de ver esta como fauna, ¿no? Dentro del mundo marino y demás. Y versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias sobre la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ok, ¿por qué necesitamos ayuda? Porque somos creados y por diseño estamos hechos para habitar dependiendo del creador. ¿Sí? Repito, somos creados, lo vamos a ver con Joe en Respuestas en Génesis, en la conferencia de creacionismo. Y por diseño Dios nos hizo con esta dependencia de Él, porque Él nos creó. Regrésate por favor, porque quiero el examen ahorita. Ok, regresa. Ok, Génesis 1:6, dale. La Biblia dice en el versículo 6, ¿sí? Perdón, en el versículo 11: produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto. Pregunta, aquí requiero tu atención por favor: ¿de dónde vienen las plantas? Ok. Creí que estaba muy fácil, pero voy a ayudar. Toma 2. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol que dé fruto, etc. ¿De dónde vienen las plantas? No, qué brutos, ustedes son bien inteligentes, me caen. ¿De la tierra? De la tierra. Entonces tú sacas la planta de la tierra, ¿y qué pasa con la planta? Se muere. La planta viene de la tierra y está diseñada para habitar ¿cómo? En la tierra, conectada a la tierra. Ok, versículo 20 dice: produzcan las aguas seres vivientes. Pregunta: ¿de dónde vienen los peces? Qué bruto, no, ustedes son. Yo qué hago aquí predicando, ustedes son unos genios. Los peces vienen de las aguas. Pregunta: saco un pez del agua y ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Porque en la creación está diseñada que el pez salió del agua, ¿sí? Y básicamente muchos de los mamíferos así necesitamos el agua para poder cohabitar, pero el pez sobre todo literalmente ahí salió. Versículo 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Pregunta: ¿de dónde viene el hombre? Sacas al hombre de Dios y ¿qué pasa? Se muere. Y es lo que dice Romanos: la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Necesitamos ayuda porque por diseño estamos hechos para habitar conectados con Dios. Es principio de teléfono. ¿Cuál es la única manera de tener tu teléfono con el 100% de pila todo el tiempo? Tenerlo conectado a la corriente. Pero pues sí. ¿Cuál es la única manera de yo tener todo el tiempo la pila y la fuerza y lo que necesito está conectado a la corriente, que es Dios? ¿Sí? Ahora yo sé que está diciendo Quique, pero eso es Génesis 1, o sea, eso es arcaico, es el principio de la Biblia. Las cosas cambian. Sí, pero las cosas eternas permanecen fieles. Vean tu Biblia en el Nuevo Testamento a Juan 15, por favor. Porque Génesis 1 está, entre otras cosas, diseñado para decirte que Dios nos creó y que dependemos de Él y que tenemos un propósito debido a nuestra identidad de seres creados. Juan 15, 5 al 10, lo van a conectar con Cristo. Si están ahí, díganme ya. Juan 15, del 5 al 10. En pantalla lo voy a poner en la NTV para que puedas quizás tener un lenguaje que te ayude a refrescar algunos conceptos, pero tú lo puedes seguir en tu Biblia en la Reina Valera y no hay ningún problema, ¿verdad? Dice así: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces permanezco en Dios. ¿Y cómo permanece Dios en mí? Por medio de la palabra. Pueden pedir lo que quieran, les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da gloria a mi Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ves una relación entre permanecer conectado en Dios, en Cristo, y la palabra permaneciendo en mí y yo obedeciendo la palabra? ¿Sí? Hay una muy interesante relación entre no poder necesitar algo como una evidencia de que estamos separados de Él,
con la ausencia de palabra y confiada obediencia. Casi, casi van de la mano. Cuando yo estoy necesitado, ¿sí? Es que hay algo se rompió o algo no estoy viendo, ¿sí? No tengo palabra, ¿sí? O no le echo caso a la palabra. La realidad es que Dios nos ayuda. En Él podemos, pero del mismo modo que un salvavidas está entrenado para cuando va a salvar a alguien en una alberca o en el océano, ¿sí? Si la víctima no se deja y está manoteando y pataleando, queriéndose salvar sola, el salvavidas tiene una instrucción que es ¿qué? Esperar a que la persona se agote, porque si no, la persona pone en riesgo al salvavidas y a sí mismo. Del mismo modo Dios, como el experto salvavidas, muchos de ustedes están todavía ahogándose porque siguen pataleando. Y Dios sencillamente está esperando que te canses, brother. ¿Sí? Ayer en la agenda de Dios, que me encanta y es muy fino para estas cosas, ¿sí? Fui a comer con una familia de la iglesia amada a un lugar y Dios fue saliendo del baño y oigo Quique y un pobrecito me saluda y esta persona va a esta iglesia y venía en vivo. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? O sea, el look, la manga manchada como de vómito, una 40, 2 de la tarde. Espero que venga aquí, espero que si eres tú, te dije que vinieras, así que espero que hayas venido, ¿sí? No voy a decir su nombre para no quemarlo, ¿verdad? Porque así como, ¿es tú? Entonces, y traía esta condición que muchos conocemos en su tiempo, ¿no? De literalmente una de esas noches largas sí, y me saluda y al final se acerca conmigo, me dice Quique, y le digo, ¿qué onda? Y me dice, pues estoy muy triste porque pues le digo a mis amigos que en la iglesia en la que voy tú eres el pastor y pues Dios te ha usado para hablarme. Y yo así de, pues no tanto. pero todo, él me encanta porque en México tenemos este dicho, ¿verdad? Los niños y los borrachos. O sea, si el cuate hubiera estado en sus 5, quizás no hubiera hablado así y hubiera dicho como, pastor, ¿cómo está? Pero él dijo, yo estoy como tú has dicho que no debemos hacer. Yo creo y sigo en mi propio Dios. Qué interesante. Y yo le dije, mira, entiendo, nada más una pregunta, ¿qué tiene que pasar para que entiendas y te rindas al Dios verdadero? Y él respondió, muy honesto, cuate, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y él respondió, no sé. El tema, mi hermanito, es que mientras tú sigas pataleando, mira, Dios sabe lo que va a tener que mandar para que tú entiendas que ese camino no es para ti y que te vas a ahogar. Ciertamente experimentarás más rápido la respuesta de Dios y su intervención en directa proporción a la palabra que tengas en ti y la evidente confianza que has mostrado en el pasado. Ahora, si tú no tienes un pasado con Dios y la palabra, es un buen momento para empezar a hacerlo, ¿sí? Porque hay mucha gente aquí que es nuevo creyente y que no, literalmente, si le digo, vive tu versículo favorito, no tiene ni uno porque no sabe ni siquiera qué libro hay ahí, ¿sí? Y me dice, no, pues sí, me gusta la Biblia, pastor, como una onda acá Peña Nieto. No, sí, le he leído la Biblia en mi adolescencia y me gusta ese versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Por ahí no, es que eso no dice ahí. Sí. Y muchos experimentan, dale por favor, muchos experimentan que Dios no les habla o no les ayuda. Y el problema es que ya les habló hace tiempo, pero siguen pataleando, peleando y resistiendo. Entonces, ¿es por qué Dios no me habla? Es que, brother, Él ya te habló. ¿Te acuerdas cuando te dijo? Sí, apenas en el primer servicio vino un brother que está cumpliendo un año con su negocio y vino a dar acción de gracias. Y él me decía, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando yo me acerqué contigo hace tiempo y me dijiste, sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco, comprométete algo en lo poquito y deja que Dios bendiga eso. Y veo que, y es interesante, pero el punto es que no, pues es que yo oro y Dios no me habla. No, es que ya te habló hace y te dijo y tú no lo has hecho. Como para qué seguiría hablando si tú has mostrado toda la capacidad de lo que Él te dice, no lo pelas. O sea, es principio relacional. Si tú vienes a pedirme consejo y yo te lo doy y tú no haces nada al respecto, brother, cuando me busques, no te extrañe que yo te diga, pues ya sabes, porque ya sabes qué hacer y no lo has hecho, ¿sí? Tenemos en casa este concepto que es así, que dice así: obediencia a las cosas mostradas asegura guianza y ayuda en las aún no reveladas. Obediencia a lo que Dios ya te mostró te va a asegurar que en lo que todavía no ves que viene, Dios te va a seguir ayudando y dirigiendo, ¿sí? Pero si no has obedecido en lo poco, va a ser muy complicado que disfrutes la intervención de Dios en el momento en el que más la necesites, ¿sí? Pero acabamos de leer en el Salmo 30 que Él es tu ayudador.
Y permíteme mostrarte una foto de una historia en la Biblia de alguien que entendió cómo la ayuda está cuando vuelves al Padre. Ven tu Biblia a Lucas 15, por favor. Lucas 15, Nuevo Testamento. Una condición del alma que deriva en una realidad de la vida. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada este tema de cuando yo no confieso mi pecado, mi cuerpo empieza hasta como desgastarse más? ¿Sí? Bueno, esta persona de que te vamos a hablar ahorita le pasó algo muy similar en su entorno que comunicaba la condición de su corazón. ¿Sí? El contexto de Lucas 15, que es personalmente de mis capítulos favoritos, habla de tres historias, de tres perdidos: una oveja, una moneda y un hijo. ¿Sí? Y desde el versículo 1, en pantalla lo voy a poner en la NTV, repito, nada para refrescar conceptos para algunos que están muy acostumbrados a la Reina Valera, pero lo puedes ver en la Reina Valera y es sumamente rica también, ¿verdad? Dice el versículo 1: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahí eso es Horizonte. Ahí estamos tú y yo, cada servicio. Y por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntara con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que ¿qué? Arrepiente y ¿qué? Y regresa a Dios. Dice la NTV, que es lo mismo, arrepentirte y regresar a Dios, ¿sí? Que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento, ¿no? Que creen, ¿sí? Después viene la segunda historia, una moneda perdida. O Cristo enseñando por historias, que es el maestro por excelencia. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. En la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Ves una relación? Perdido, Dios hace algo para activar que yo regrese, y eso es lo que va a activar mi ayuda, ¿sí? Versículo 11. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia, porque si no quedó claro con la oveja y con la moneda, que creo que hasta aquí hay gente que la ley no ha agarrado la onda, lo que trata, ¿sí? Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre, necesitado, ¿verdad? Convenció a un agricultor local que lo contratara, y el hombre pues le envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas, que es esta como semilla, o esta, si sale de una ramita con, sí, como unas semillas, que era el animal muy común para mulas, burros, cerdos, ¿sí? Hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, el 17 es uno de mis textos favoritos en toda la Biblia. Cuando finalmente entró en razón, estaba necesitado porque se había alejado del padre y le había rechazado al padre: no quiero nada que ver conmigo, dame mi herencia, no te quiero a ti, pero quiero lo que tú tienes, ¿sí? Se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, y maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. El cuate había perdido todo
¿Y cómo recibió la ayuda que necesitaba? Volviendo al Padre. Volviendo al Padre. Volviendo al Padre. Sí. La necesidad, dale por favor. La necesidad en cualquier área de la vida es un síntoma de una vida pródiga o perdida. Esto por favor que te quede claro. La necesidad en cualquier área de la vida es un síntoma de una vida pródiga o perdida. Porque cuando el hijo regresa a casa, todo lo que él necesitaba, ¿qué? Se le suple. ¿Sí? Ya que a la oveja cercana al pastor no le falta nada. ¿Qué no es lo que dice Salmo 23? 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La NTV lo dice así: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ok, vamos a adaptar esto para aterrizarlo más a nosotros, ¿verdad? Si el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito, dale por favor. Vamos a poner, tengo espacios en blanco, porque digo, tengo todo lo que necesito. Ok, por ejemplo, hay gente en este lugar que está literalmente que necesita amor. Yo necesito sentirme amado o amada. Es una necesidad. Dios te creó con eso. Pero ¿no acaso si Jehová es tu pastor, tienes todo el amor que necesitas? El amor, de andar mendigando amor, comunica que tú te alejaste del pastor y estás queriendo que la vida lejos de él te dé. ¿Sí? Esta ecuación de Cristo, el amor de Cristo más el amor de una persona es igual a todo lo que necesito. Entonces hasta que esa ecuación esté completa, yo voy a estar miserable, insatisfecho, insatisfecha. O por ejemplo, la paz. El Señor es mi pastor, tengo toda la paz que necesito. Si tu buen pastor, Cristo, es el príncipe de paz, ¿dónde tienes la paz que necesitas? En Cristo, en el buen pastor. Un líder de esta iglesia, me acuerdo, trabajaba con el tema de adicciones, y él contaba, él buscaba la paz en una botella. Era un adicto al alcohol. Entonces dice, yo esperaba que la paz estaba al final de la botella. Entonces cuando yo terminaba de tomar, esperaba encontrar la paz, pero el tema es que pues nunca estaba ahí, verdaderamente. ¿Sí? Es el problema de la adicción. Yo quiero algo que es de Dios, pero lo quiero sin Dios. ¿Sí? El Señor es mi pastor, tengo toda la paz que necesito. ¿Qué tal la aceptación? Y sobre todo una generación joven en escuela que están ávidos por ser aceptados y reconocidos, y en una sociedad en que redes virtuales, redes sociales halagan el número de likes y de seguidores y demás. ¿Sabes una cosa? El Señor es mi pastor, tengo toda la aceptación que necesito. Efesios 1:6 dice, eres acepto en el amado por el puro afecto de su voluntad. Dios te acepta en Cristo Jesús. Siguiente, la esperanza. El Señor es mi pastor, tengo toda la esperanza que necesito. ¿Qué tal la fuerza? ¿Sí? Es que no puedo. Es que te alejaste ya. Porque si estás cerca del pastor, ¿no acaso Salmo 23:1 reformado ahorita diría, el Señor es mi pastor, tengo toda la fuerza que necesito? ¿Qué tal el perdón? El Señor es mi pastor, tengo todo el perdón que necesito, para mí y para dar. Porque no ¿se acuerdan cuando lo vimos con la historia de los dos deudores? Él me ha perdonado tanto a mí, ¿quién soy para no perdonar al que me ha hecho algo? ¿Qué tal paciencia? El Señor mi pastor, tengo toda la paciencia que necesito. Si tú tienes hijos, esto tiene que ser casi un himno para ti, brother. ¿Sí? Este tema de, es que ya no puedo más, es que ya no aguanto más. Es que eres una oveja que te alejaste. Porque estás con el pastor, tienes la paciencia. ¿No es paciente Dios? ¿Qué tal sabiduría? Es que no sé qué hacer. Es que te alejaste. Es que te alejaste. Porque Él es el único y sabio Dios, dice Judas al final. ¿Qué tal provisión? Muy bien lo habló Jacobo de eso hace 2 domingos. Él provee para tus necesidades. ¿Qué tal diligencia? Es que pastor no puedo, es que yo soy de esa gente que le gusta empezar algo pero que no termina nada. Y yo entiendo. Pero Cristo es la foto de aquel que, teniendo todo en su contra para no terminar, dijo, Señor, yo no quisiera esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y fue hasta el final. ¿Qué tal el gozo? Yo busco gozo en otras cosas, pero está incompleto. Pero si el Señor es mi pastor y estoy cerca, tengo todo el gozo que necesito. O el descanso. El descanso. Y ojo que dije descanso, no vacaciones, porque todos aquí sabemos lo que es irte de vacaciones y regresar más cansado. Descanso para el alma. ¿Sí? Repito, necesidad en cualquier área de la vida comunica o es un síntoma de que esa área tuya la separaste de Dios. O tu vida quizás está separada de Dios. Vamos a avanzar, porque la necesidad es una invitación a Cristo. Dale por favor. La necesidad en Cristo es una invitación a Cristo. ¿Sí? Primera de Pedro 5:5b al 7. Primera de Pedro
5, del 5 al 7. Del 5 a la mitad. ¿Sí? Y hay gente que está hoy deseando saciarse con algarrobas de cerdos y con cosas miserables y no ha vuelto en sí. Y no ha llegado a este tema de, no, que ya entendí, lo que requiero es volver a Dios y habitar en Él. O sea, mi error fue alejarme. Mi error no es las circunstancias, son consecuencias. Mi error fue alejarme. ¿Sí? Están ahí en 1 de Pedro 5, la segunda mitad dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Ese es el tema, Él nos ayuda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en pantalla va a aparecer en la NTV, dice así: Dios se opone a los orgullosos. ¿Qué es orgulloso? Soberbio, por eso la Reina Valera lo traduce muy bien, soberbio. ¿Cómo es un soberbio? El que cree que yo puedo, ¿sí? Es tan triste y desgastante ver matrimonios que él o ella creen poder cambiar a su marido. Y no sé quién les vendió un tema de que tu propósito en tu matrimonio es cambiar a tu esposa. Mira, te vas a dar con pared más y más, brother. ¿Sí? No, ok, no estás poniendo atención a esto. Si no te puedes ni cambiar a ti, brother, ¿en serio quieres cambiar a alguien más? Si ni contigo puedes. ¿Sí? Dios, el soberbio, se opone a los soberbios, al que dice yo puedo solo, ¿sí? Pero muestra su favor a los humildes. Muestra su favor a los humildes. Ok, ¿qué quiero decir con esto? ¿Quieres el favor de Dios? Ok, ¿a quién lo da Dios? A los humildes. Si el soberbio es el que yo puedo solo, ¿qué es el humilde? Dale, por favor. Humillarse es reconocer que Dios está en control y saber que sin Él nada puedo hacer. No puedo solo. Ser humilde. La idea es entender esto. Dale, porfa, que o tú estás en el trono o Dios está en el trono, pero alguien tiene que estar ahí y escoger. Y si tú, bueno, pues está bien, nada más no te extrañe que tengas múltiples necesidades en tantos niveles de tu vida, porque tú eres tu pastor. Sí. Dale, por favor. Así que dice el 6 y 7 en la NTV: humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿en dónde? ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nos guardamos muchas para nosotros. Dios, te encargo esto, te encargo esto, te encargo esto. Pero esto y mira, esto, Señor, esto no, tú no te molestes, esto yo puedo sacarlo solo. ¿En serio? ¿Sí? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué razón? Me encanta, porque Él cuida de ustedes. Él te quiere ayudar, Él es tu ayudador. Lo acabamos de leer al principio del sermón. ¿Sí? Toma, dale por favor, toma esa ansiedad y vuélvela a Dios. Él la mandó y Él tiene mucho que decir al respecto, ¿sí? Dale por favor, me estoy engañando. Me estoy engañando al creer que el problema se va a resolver solo. Necesito echar esto en Dios y operar ahí, escuchar, obedecer y confiar en Él. ¿Sí? Dale por favor. Una vida completa, eso no es. Una vida completa está formada por personas necesitadas que habitan y se cargan en la fuente correcta. Y eso está formado por mañanas necesitadas pero saciadas en la fuente correcta, y ratos libres necesitados pero saciados en la fuente correcta, y noches necesitadas pero saciadas en la forma correcta. Repito, estar conectado. Por eso los grupos Horizontes en Casa y demás, por eso unificamos, todos se llaman grupos de conexión. Es el mecanismo en que tú te conectas también al cuerpo de Cristo. Es eso, ¿sí? Entendamos lo siguiente, por favor, dale. La necesidad de ayuda no es otra cosa más que un grito de parte de Dios diciéndote: ven, vuelve a mí. ¿Sí? Dirían los viejos teólogos, la crisis es el megáfono de Dios para el que no escucha los susurros. Y Dios habla, y Dios habla, y Dios habla, y Dios habla, y tú no oyes. Bueno, entonces Dios va a tener que agarrar su megáfono. ¡Ven! Se llama crisis, se llama necesidades, se llama que te faltan, que no puedes. ¿Es eso? ¿Sí? Es eso. Y cuando entendemos eso, podemos entonces caminar entendiendo: ok, el problema no es esto, el problema es que yo me he alejado de esto. Y cuando estoy bien aquí, esto aunque no esté no me afecta porque tengo todo lo que necesito. Quiero ponerte un video. Te había comentado de Andrés, de Armando y Vania, ¿sí? Y ellos, como muchos ya saben porque les he dicho que orábamos por ellos y ellos agradecen mucho tu oración. Ellos, a Sammy, su niño de 3 años, le diagnosticaron una leucemia muy rara,
¿sí? Y Dios obró de manera poderosa. Y creo que sepa lo que sigue no estuvo lejos de ser ensayado. O sea, literalmente lo vimos hace unas 2-3 semanas y les dije, oye, vamos a grabar su historia para este concepto que estoy sacando del canal de Medita, lo que Dios ha hecho y contar lo que Dios ha hecho. Y después de un trabajo de poder tener que recortar mucho para que sea lo más corto que se pueda, resultó este video. Y ellos necesitaban ayuda. Créeme, cuando tú tienes a tu niño de 3 años con leucemia, requieres ayuda. Y cuando el médico te dice que el tumor es maligno, requieres ayuda. Y cuando el tratamiento no es muy accesible y no es tan fácil y le va a causar dolor a tu pequeño, requieres ayuda. Y no sé en qué ayuda estés tú, pero permíteme presentarte a 2 hermanos tuyos de Horizonte, Ciudad de México, que pasaron esto. Y quizás tú y yo tenemos algo que escuchar de parte de Dios por ello. Este es un ejercicio de comprensión. Te voy a pedir que pongas atención al video, porque hay unos juegos de palabras que tú vas a escuchar muy naturales en la conversación, que al final voy muy puntualmente a poner en pantalla. Pero entiende la relación de ayuda con la palabra de Dios, con yo pude experimentar que Dios es espacio en blanco. ¿De acuerdo? ¿Lo ponemos, por favor? Hola, somos mi esposa Vania y yo Armando, y pues estamos aquí para decirte que Dios es consolador y bueno. Ponle pausa, por favor. Gracias, Joel. ¿Lo podemos poner desde el principio otra vez, por favor? Hola, somos mi esposa Vania y yo Armando, y pues estamos aquí para decirte. ¿Escuchan bien? Dios es consolador y bueno y misericordioso. Bueno, pues nosotros después como de 2 años de casados empezábamos a buscar un hijo y empezó a pasar el tiempo y veíamos que no se lograba y que no se lograba. Pues pusimos un poco nuestra confianza en ir a buscar un tratamiento, un médico, todo salió en orden, sanos y bueno, pues con toda la seguridad de que entonces todo iba a salir bien y de que íbamos a poder embarazarnos rápidamente, confiando en los números. Realmente pues empezamos un tratamiento tomado, empecé un tratamiento yo tomado y pasó 1 mes y nada, 2, nada, 3, nada, y al paso de los meses era ilusión, decepción, ilusión, decepción, ilusión, decepción, a tal punto que me rebasó, caí en depresión o me dejé yo llevar por la tristeza, por la desesperanza, por el dudar del amor de Dios hacia mí. Yo dudaba que me quisiera dar a mí un hijo, que pues sí, yo había sido creyente cierto tiempo y Dios estaba como fallando en un sentido, y Dios permitió que yo siguiera buscando en la Biblia. De alguna manera estaba en su palabra. Yo sabía que Dios iba a decirme algo y Dios me empezó a hablar, me empezó a consolar, a sanar mi herida. Y me llevó con su palabra al punto, mi corazón del quebranto, de decirme, no te vas a embarazar, ¿qué vas a hacer? Y le dije, Dios, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Dios, a partir de eso que logró en mi corazón de esa luz, en la depresión, me empezó a sanar, a sacar, y era la palabra, me hablaba claramente, poderosamente, y me daba un versículo y me daba otro, y al punto en el que dije, Dios, no puedo creer lo que te voy a decir, pero tú eres suficiente y no necesito un hijo, no necesito un bebé, te necesito a ti, porque si no te tengo a ti, no tengo nada, y no lo podría disfrutar. 1, 2 hijos, ¿y qué sigue? ¿No? Si no estás tú. Y fue precioso porque la prueba se acabó, el sufrimiento se acabó antes de tener un hijo en nuestros brazos. Y fue increíble, fue poder empezarlo a palpar a Dios cercano, cuidadoso, al pendiente de mí, y que aunque no lo había visto, me seguía dando testimonio de que era verdad lo que me prometió el día que me conquistó, y era que siempre iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. En fin, al mes de que Dios logró ese gozo en medio de la aflicción en mi corazón, al mes estaba naciendo mi hijo, un 17 de diciembre del 2013. Y a los 5 meses, en junio, nos estaban llamando de la casa hogar para decirnos pues muchas felicidades, ya son papás y los esperamos mañana por su bebé.
Pues bueno, hasta ahí se resume como el llegar de nuestro hijo, que sin duda fue una prueba, pero sí hay una característica en nosotros, hablo por la generalidad de los cristianos y no cristianos también, es que se nos olvida el pasado y el obrar de Dios, ¿no? Y bueno, llega finalmente la bendición, muy contentos, nuestro hijo, un bebecito de 6 meses, en diciembre pasado cumplió 3 años, y bueno, ocurrió que de repente le empezamos a notar una bolita por ahí cercana al oído y vimos que le empezaba a crecer. Al principio como que no le quieres dar mucha importancia, luego pues gracias a Dios ahí también nuestra suegra estuvo diciendo que lo llevamos al doctor y bueno, fuimos, sin duda, rápidamente fuimos, lo examinaron y decidió el médico operarlo de inmediato, y bueno, pues así la historia corta pues fue que le sacaron pues un tumor, ¿no? Que no era lo que el médico esperaba. Desde ese momento de la operación pues ya nos puso a temblar porque pues dijimos que podría ser, siempre ya empiezas a pensar el peor escenario, y una semana después nos cita para el estudio final de patología y resulta que era un tumor maligno, ¿no? Estuvimos esperando una semana desde la biopsia del ganglio al resultado de patología y en esa semana pues sí fue tormentosa, bastante llena de angustia en mi corazón, y en mi angustia buscando a Dios me dio una palabra y me decía que en verdad me decía la Biblia, ¿no? Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo de él misericordia, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Y entonces, pues sí me afligí mucho, ¿no? De que Dios me dijera que mi hijo sí estaba enfermo y que iba a ser positivo. Y no le quise creer, la verdad quise decir, no, pues yo estoy entendiendo otra cosa. Y el día lunes que nos dieron el resultado, pues el médico, al momento que abre el sobre de patología, te ve y no se nos olvidan como muchas cosas del consultorio, la temperatura, la luz, todo quedó congelado en nuestra memoria cuando nos dice es grave y es cáncer, ¿no? Y híjole, la verdad es bien duro escuchar eso acerca de tu hijo. Quisiera, y se lo dijimos a Dios los dos, ¿no? Quisiéramos haber sido nosotros y no él. Y de inmediato pues nuestra cabeza empieza a volar y empezamos a pensar en el peor escenario, y nuestro hijo ahí sentado con nosotros queriendo gritar, pero no puedes porque ahí está el niño, y fue horrible, la verdad fue horrible. Llegamos a la casa y al fin lo dormimos para poder estar juntos, para podernos abrazar, para poder llorar juntos, y me decía mi esposo, es que no quiero que esto nos separe, ¿no? Y por la gracia de Dios no ha sido así. Él está haciendo su obra incluso entre nosotros, y llegando a casa, y Dios nos da también, no dejó de ser fiel en cuanto a darnos de su palabra, en cuanto a darnos a comer de su palabra, y nos dijo, yo soy, no temáis. ¿Cómo poder ver, no? En un positivo cáncer, yo soy. O sea, Dios diciéndome, soy yo el que te está dando este resultado, y no temas. Hoy leí algo que me gustó mucho, esta frase que dice, la fe es fe cuando es lo único que te sostiene. Y sin duda esta prueba ha sido eso. Como que hay muchos tipos de pruebas en la vida. Un amigo decía, cuando tienes un problema que se resuelve con dinero, en realidad no es un problema, ¿no? Aunque bueno, para cada persona pues se puede ahogar en un vaso de agua. Y bueno, ya después pudimos hablar, eran como la 1 de la mañana, pudimos hablar con el pastor Quique,
Y Dios nos ubicó, ¿no? Nos dijo que sí sabes, que no sabes. O sea, no dejes que tus pensamientos te lleven a pensar el peor escenario y las cosas que desconoces cuando no es lo que estás viviendo realmente. Lo que sé es que tiene cáncer mi hijo, lo que sé es que yo se lo pedí a Dios, lo que sé es que él es el hijo que Dios me proveyó en respuesta a su promesa. Y lo que sí sé es que Dios nos regaló a este niño. Y que no sabes, pues no sé si mi hijo va a vivir. Esa es la realidad, aunque muchos en su buena intención te quieren animar y te dicen, no, es que Dios es bueno y Dios lo va a sanar y Dios te lo va a regalar, y si Dios te lo dio no te lo va a quitar, porque Dios no es así. Pero mucho de esta manera de pensar, pues en un sentido sí aflige, sí me aflige. Una de las cosas que Dios nos habló mediante la Biblia y que fue pues muy gratificante es el hecho de que Él nos estaba considerando dignos de pasar una prueba de este tamaño. Es algo que la verdad es totalmente contrario a los evangelios de la prosperidad, pero la verdad qué bendición es tener una correcta visión de la palabra. Él es soberano en esta prueba y no deja de ser bueno, porque Él tiene un propósito más alto y de valor eterno, y nos lo hizo saber, ¿no? Nos decía el pastor Quique, es que el reto en esta aflicción, el reto en su dolor es poder alabar a Dios. ¿Cómo voy a alabar a Dios? ¿Cómo voy a ver a Dios en medio de todo esto? ¿Cómo? Y Dios nos dio otra vez palabra. Otra vez nos volvió a traer la palabra en 2 Corintios y nos dijo Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. En verdad que Dios nos demostró ser Él el Dios de toda consolación, y dice, de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No solamente sacando los pasajes y las promesas que te acomodan, sino viéndola en su contexto global, ¿no? Porque a la verdad hay muchas promesas hermosas y no saben cómo nos sirvieron en este momento. Cada promesa brillaba como, es más, algunas que te sabes de memoria, verdaderamente brillan de una manera sin igual. Y pues bueno, fue muchísimo como lo que nos ayudó de tener el contexto global de la Biblia, ¿no? De saber que Dios es todopoderoso, es omnisciente, es soberano, y que Él va a permitir lo que Él juzgue necesario, ¿no? Si bien aflige, también se compadece, ¿no? En otras palabras. Y luego dice, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Entonces Dios diciéndonos, o sea, es que de esto, de lo que estoy haciendo, de mi obra, nos está diciendo, Dios lo iba a usar para consolar nuestros corazones, y no solo los nuestros, sino en otros corazones también. Y dicen, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y de veras así nos sentíamos con respecto de nuestro hijo. Era algo que nos estaba rebasando. Yo a Dios le decía, es que yo no estoy lista para algo así, Dios, por favor no lo permitas, porque yo no voy a poder. Y en verdad habíamos perdido la esperanza de que Dios pudiera sacar a nuestro hijo de esto. Bien fuerte Dios nos dijo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así como nos lo dijo, fue tal cual. En nosotros, en nuestra casa, tuvimos sentencia de muerte, y lo entendimos así, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Él. Y Dios sobrenaturalmente poniendo nuestros ojos en Él, no en nosotros, sino en las circunstancias, sino en Él, el cual dice, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración.
para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Como punto final, lo que al final, lo que Dios me mostró, más que si nuestro hijo fuera a sanar o no fuera a sanar, es que Dios es suficiente y que Él da la gracia para lo que vaya a venir. De eso puedo estar completamente seguro. Yo creo que si tuviéramos que volver a vivir esto y esta angustia, para que Dios nos mostrara de Él y de su Hijo Jesucristo, yo creo que lo volveríamos a hacer. Dios es grande. Sí. Dios es grande. Contaba, realmente fue una de las consejerías vía telefónica más difíciles que he tenido que hacer. Como decía Vania, a la 1 de la mañana, cuando ella me notifican que salió, que el tumor era maligno. Y digo que difíciles porque en cierta parte agradecí que fuera por teléfono, porque yo estaba igual de tronado que ellos, llorando, brother. Entonces está muy difícil ser animado por cuando tu consejero está llorando también, ¿no? Y ha sido muy puntuales personas en esta iglesia a lo largo de mis ya 6 años que llevo pastoreando Horizonte, que Dios me ha puesto a clamar de rodillas: Señor, necesitamos que hagas algo. Y hablábamos de esto, ¿no? ¿De qué sabes? ¿Qué no sabes? No sé si mi hijo va a vivir, no sé, pero sé lo que Dios ha dicho y sé que Dios me ha dado y sé, y destaco algunas partes clave del mensaje, aunque estamos hablando de que Dios ofrece ayuda y que separados de nada podemos hacer y que tenemos en Él lo que necesitamos, pero que hay una ecuación en permanecer en su palabra y guardarla y confiar en Él. Y dentro de su narrativa ellos comentan frases como, por ejemplo, Dios permitió que yo siguiera buscando en la Biblia y de alguna manera estaba en su palabra. Yo sabía que Dios iba a decirme algo y Él empezó a hablarme, a consolarme y a sanar mi herida, y me llevó a una condición de quebranto. ¿No es acaso lo que acabamos de ver? Dios da gracia a los humildes. ¿Sí? Dios me empezó a sanar. Cuando van a decir, Dios me empezó a sanar, a sacar. La palabra me hablaba poderosamente y me daba un versículo y me daba otro, al punto que dije: Dios, no puedo creer lo que te voy a decir, pero tú eres suficiente y no necesito un bebé, te necesito a ti. Qué increíble fue empezar a palpar, interesante palabra, a palpar a Dios cercano, cuidadoso, al cuidado de mí. En mi angustia, buscando a Dios, me dio una palabra, me dijo en la Biblia, ¿sí? Y ella hablaba de esta gente bien intencionada que le decía: no, tú no te preocupes, todo va a estar bien, y si Dios te lo dio, si Dios te lo dio, no te lo va a quitar. Y créeme que es difícil porque es un buen deseo. Y yo estaba quebrado al escuchar y orando con ellos, porque pues yo conozco a Sammy y hemos viajado juntos y hemos pasado tiempo, y yo le decíamos, Vania y yo, Osama Bin Laden, porque es un terrorista y travieso y nada de pata por todos lados. Y el tema es de repente saber que le esperan quimios y le espera y que la realidad es que lo que Vania me decía, que no se pudo poner en el video, es que estas cosas que le decían bien intencionadas realmente le angustiaban más, porque ella sabía: si Dios decide llevarse a mi hijo, Él sigue siendo bueno. ¿No acaso es lo que Dios le permitió a Job decir? Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, ¿sí? Y llegando a casa, después de enterarse que el tumor es maligno, no dejó de ser fiel en cuanto a darnos de su palabra, y nos dijo: yo soy, no temas, mencionando Mateo 14:27. ¿Cómo poder ver en un positivo de cáncer un yo soy? Dios diciéndome: yo soy quien te está dando este resultado, no temas. La fe, dice Armando, es fe cuando es lo único que te sostiene. Una de las cosas que Dios nos habló, y pues fue mediante la Biblia, destaco esto porque es que Dios no me habla, fue mediante la Biblia. Y fue muy gratificante. Qué bendición es tener una correcta visión de la palabra. Porque lo que decía Armando es opuesto al evangelio de prosperidad. El evangelio de prosperidad te dice: si tú estás enfermo, es que hay pecado en ti. Y es que algo no dejaste, algo no hiciste, o algo no diste, o no ofrendaste. Y esencialmente, mira, eso es, ¿cómo te explico que la Biblia no habla de ese Dios? ¿Sí? Él es soberano en esta prueba y no deja de ser bueno, pues tiene un propósito más alto y de valor eterno. El reto es alabar a Dios, ver a Dios en todo esto. Y Dios nos volvió a dar palabra y nos dijo en 2 Corintios. Ahora, ¿cachabas cómo Vani decía versículos de memoria cuando cerraba los ojos? Porque es lo que pasa cuando estás en crisis, mi hermanito. Versículos que antes leías de repente son mensajes de Dios para tu vida. Y ya no son rollo de ¿dónde estaba? No, tú ya te los memorizas. Dios me dijo esto. Entonces
Pero dice, Armando decía esto: Dios es todopoderoso, omnisciente, soberano, y Él va a permitir lo que Él juzgue necesario. Entonces Dios diciéndonos otra vez, Él me ayuda y Él me dice, ¿sí? Dios iba a usar esto para consolar nuestros corazones y otros corazones también. Bien fuerte Dios nos dijo, ¿ves la ayuda en proporción con la palabra? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Él. Lo que Dios me mostró, más que si nuestro hijo fuera a sanar o no fuera a sanar, es que Dios es suficiente y que Él da la gracia para lo que vaya a venir. Y de eso puedo estar completamente seguro. Pregúntalo, ¿estás tú? Si tuviéramos que vivir esto otra vez, esta angustia, para que Dios nos mostrara de Él y de su Hijo Jesucristo, yo creo que lo volveríamos a hacer. Vamos a aterrizar el mensaje y aplicar. Salmo 145, por favor. Salmo 145, 18. Y estén orando, como ya les dije, al parecer el tratamiento respondió bien, en la gracia de Dios permitió, y el índice de cáncer ya es mínimo, y vale, esperan creo que 1 o 2 años todavía de quimios periódicamente para asegurar que no regrese. Pero el tema es de que algo que me impactaba es escuchar a Armando decir esto: Dios nos tuvo por dignos de esta prueba. Brother, tú sales ministrado de eso. O sea, tú vas a ayudar y animar y escuchar algo que te diga: Dios nos tuvo por dignos de esta prueba. Él sabía que no íbamos a poder, y Él sabía que le íbamos a necesitar, y Él escogió esto y nos tuvo por dignos, que esto era apropiado. Es para digno, esto era apropiado para nosotros. Salmo 145, 18. Están ahí, ¿verdad? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entiende esto, por favor. Dios permitirá situaciones que te hagan invocarle de veras, para que tú puedas experimentar que Él es tu ayudador. En tu grupo de conexión, comparte un momento reciente en tu vida en que has tenido que invocar a Dios así, de veras, ¿sí? 2, Salmo 107, 17, ¿sí? Ahí en pantalla aparece porque lo vimos la semana pasada. Me encanta cómo Dios está tejiendo las series. Parece que la está haciendo. Sí. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En tu grupo de conexión, que asumo que estás ya conectado con algunos, si no, te invito a que lo hagas. ¿Qué palabra envió Dios a tu vida para sanarte en medio de tu más reciente angustia? Ahora, si no tienes nada, que va a pasar, porque gente no evita aquí. Si no tienes nada, necesitas empezar o reevaluar tu relación con la palabra, porque no te estoy preguntando qué leíste en tu Biblia. No. ¿Qué palabra te dio Dios en tu angustia? Hay gente que lee la Biblia, es más, hay académicos especialistas en la Biblia que dan clases de Biblia y son académicos y están muertos en sus pecados. Pero saben exactamente estructura, orden gramatical, toda la Biblia. Pero no es otra cosa más que un libro literario que ellos enseñan. ¿Qué palabra te dio a ti? O requieres que alguien en tu grupo te pueda dar una palabra de parte de Dios. Y puse en mayúsculas Biblia, porque yo sé que en esta iglesia hay gente de todo tipo de formatos y trasfondos eclesiásticos, y gente que viene de palabra del Señor y da un buen deseo, una palabra de ánimo. Pero eso no es Dios en su palabra. Es tu buena intención y es lo que te gustaría que pasara, ¿sí? No te preocupes, mira, Dios te está diciendo todo va a estar bien. ¿Dónde? Porque por eso mucha gente sale hasta enojada con Dios porque alguien le prometió algo que Dios no le dijo. ¿Sí? Pero sé que tu líder y hay gente en tu grupo que está equipada en la palabra y te pueden dar algo de parte de Dios y ayudarte y animarte a que puedas realmente tener una palabra, una vida devocional, ¿sí? En el que no lees la Biblia, ¿sí? sino que la Biblia te lee a ti. Y es como este rayos X que es como de wow, tengo esto, ¿sí? Y termino con el Salmo 30 del 10 al 12, que ya lo leímos al principio del sermón. En pantalla aparece: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces, dale, alabemos.
Y en tu grupo de conexión, comparte en no más de 10 minutos. Pongo esto porque ya sé que hay hermanitos o hermanitas que les encanta el micrófono, ¿sí? En no más de 10 minutos, comparte algo en lo que Dios ha sido tu ayudador y cómo ha cambiado tu lectura de la situación el que Él esté cercano a ti, ayudándote. Y ¿sabes una cosa? Sammy, en ese video que grabó Vani, decía Dios es grande, pero me contaban que él iba a las quimios y él, antes de que le inyectaran y le pusieran ya al final el catéter para poderlo ya no tener que andarlo picando, él decía: todo lo puede un Cristo que me fortalece, todo lo puede un Cristo que me fortalece, todo. Y ¿sabes una cosa? Estás en una crisis, tus hijos están viendo cómo vas a responder y te van a seguir, ¿sí? Hablaba con Sergio, un hermanito que vino a ayudarnos hace 2 semanas con el audio, y le decía: ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida y el peor? Y él decía: mira, son los mismos. Fue cuando estábamos orando porque nos dieran los papeles para quedarnos en Estados Unidos. Y sí, me tocó ver a mis papás clamar a Dios porque nos dieran esos papeles. Nunca había visto a mis papás orar a Dios tanto como cuando estábamos que a ver si nos lo dan o no nos dan. Y eso me impactó hasta el día de hoy, el ver a mis papás en sus crisis buscar a Dios. Así que hay ayuda de parte de Dios en su presencia, Si eres la moneda perdida, la oveja perdida o el hijo perdido, Dios está diciendo: ven. Y tú te alejaste, tú creíste que podías con Dios a tu manera. Pero el brothercito que encontré ayer en vivo, él entendió eso. Yo estoy como tú dices que no debemos estar, creyendo en mi propio Dios y siguiendo mi propio Dios. Oramos. Señor, gracias por ser Rey, nuestro Salvador, perdonador, nuestra dirección y hoy, nuestro proveedor y hoy nuestra ayuda, Dios. Y gracias por permitir situaciones en nuestra semana, en el día a día, en el que tenemos que reconocer que somos tan fácilmente engañados de creer que podemos solos. Pues ¿para qué te molestamos si tú estás tan ocupado, Dios? Que yo puedo con esto. Señor, recuérdanos hoy que separados de ti nada podemos hacer. Y recuérdanos hoy que la crisis y la necesidad es un grito de tu parte diciendo: vuelve a mí, ven a mí, yo soy lo que tú necesitas. Y Señor, gracias por hablarnos. Y gracias por Armando y Iván y testimonios que tú has levantado y estás levantando en esta iglesia de personas que pueden decir: Cristo es mejor. Y si la prueba tuvo este propósito, la volveríamos a pasar, porque no conoceríamos a Dios como lo conocemos hoy si no hubiéramos pasado por eso. Y Señor, queremos cantarte a ti, nuestro Rey Jesús, quien levanta nuestro corazón, quien es nuestro ayudador, quien es nuestro buen pastor. Y queremos, si hay aquí en esta tarde ya alguien que se ha alejado de ti, Señor, escucha su oración como ese hijo pródigo diciendo: pequé contra el cielo y contra ti, no soy digno de estar contigo, pero Señor, aquí estoy. Y cúbreles con tu evangelio y con tu gracia, Señor, y que en ese arrepentimiento y volver a ti puedan salir de aquí a saber lo que eso significa y a involucrarse en mecanismos que les ayuden con eso, Dios. Y a los que tienen una relación anémica con la palabra y creen que no es importante, que puedan entender que hay un enemigo que les quiere mantener lejos de la Biblia, Señor, y que puedan ante esa amenaza saber la urgencia de habitar en tu palabra para recibir la ayuda en el momento necesario, que viene en el trono de la gracia, el oportuno socorro. Y después, Señor, escucha nuestra adoración, porque debido a que tú eres nuestro ayudador y que has cambiado nuestro lamento en baile, Señor, te alabamos y te cantamos en el nombre de Cristo, amén. ¿Ya sabes qué hacer ahí en tu lugar? 1 minutito, 2. Tú y Dios resuelvan este tema. Él es tu ayudador. Y pide lo que tengas que pedir. Pide un corazón que ame su palabra, que le necesite. Y termina tu oración y ponte de pie. Cantamos a Dios, ¿va?